Está Roberto Feletti con nosotros. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, están? ¿cómo ve esta última parte del año en la economía? Y yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? La verdad que estoy muy preocupado porque normalmente, estacionalmente en la Argentina, el tercer trimestre, el trimestre julio, agosto, septiembre, es un trimestre bueno. Sí, Es un trimestre... y el cuarto también. Claro, y el cuarto también. La gente gasta más, son las fiestas, las Pero además, empresas contratan más personal. el julio, el trabajador arranca con el medio aguinaldo en el bolsillo más la Sí. paritaria, el sueldo nuevo. Viene consumo retrasado, vacación de invierno, se consume. Las empresas se preparan para el último trimestre del año que se vende mucho, entonces pagan horas extras, bonos, compran. El tercer trimestre es un trimestre de mucha actividad. Sí. Y este trimestre se desplomó todo. Tenemos caídas potentes en industria, caídas potentes en la construcción, retraso en la venta de los alimentos. Ahora, ¿por factores objetivos o subjetivos? Porque la verdad que si uno piensa, por ejemplo, en las paritarias, la mayoría Bueno. de las paritarias empezaron a cobrarse a partir del tercer trimestre. Por eso- No te digo que toda la economía, pero digo, ¿qué pasa? ¿Que los trabajadores que cobran las paritarias no gastan la plata? Eso es lo grave, eso es lo que realmente me preocupa a mí. Es como que el gobierno se tragó el aumento paritario y se tragó el medio aguinaldo y la economía ni siquiera desaceleró su caída. Al contrario, se profundizó. Y los datos que me están anticipando de octubre, donde ya cayeron las facturas de los servicios públicos, donde ya el subte empieza a regir con 7 pesos con 50 en la Ciudad de Buenos Aires, también empiezan a ser malos. Entonces, toda la expectativa de fin de año, de ventas navideñas, de vacaciones, que es un momento de mucho movimiento, empieza a verse frustrado. Yo, sinceramente, espero que no. Pero Ahora- la realidad es que estamos viendo un escenario económico realmente complejo, ¿eh? Ahora, ¿no se vivía una virtualidad, por lo menos en los 2 últimos años de Cristina Fernández, en materia económica? Precios pisados, dólar pisado, importaciones que no se autorizaban. Es decir, ¿no había como una virtualidad como para mantener ese status quo del consumo interno que terminaba siendo un espejismo? No, primero, nunca es un espejismo que la gente consuma. El gobierno, a ver, si vemos los 3 componentes de la demanda, el consumo interno, la inversión y lo que es las ventas al mundo, las exportaciones. 2 los teníamos mal, efectivamente, inversión y exportaciones venían desacelerándose. ¿Y el gobierno qué hacía? Bueno, sostengo el consumo interno. Y había una vocación de sostener el consumo interno. Ahora, el gobierno nacional, cuando llega Macri, desregula los mercados, libera completamente la asignación de recursos y termina golpeando el único motor que quedaba funcionando, que era el consumo interno, y no recupera los otros Quizás, dos. digo, la crítica... Esto es lo grave. La crítica hacia atrás es que era el único motor que quedaba funcionando, ¿no? Bueno, pero era el más También- importante. también es cierto. Está bien, pero vos tenías... Pero es cierto te que falta- es el que más ve la gente. Está bien, pero digo, son 2/3 de la demanda agregada, el otro es 1/3. Lo que yo digo es, si vos me decís, yo retraje el consumo interno, pero inmediatamente... No, perdón, 2/3 de la economía es el consumo. 2/3 es el consumo, ¿Y el resto? 20 más o menos es la inversión y 15 son las exportaciones. Claro, entonces, Más digo, o menos. pensar en la inversión... 65-35. Entonces, pensar en la inversión como solución mágica es un error de concepto. Yo creo que no es un error de concepto. Creo que, a ver, si nos preguntamos todos y si yo me tengo que hacer una autocrítica, digo, efectivamente teníamos un problema de inversión. Había que recomponer la Sí, sí, inversión. eso es cierto. Ahora, la realidad es que no lo hizo. Este proceso por el cual los trabajadores están pagando un costo altísimo en términos de sus ingresos, no recompuso la inversión. Ahora, Roberto, dicen los entendidos que Scioli hubiera tomado las mismas medidas. No, eso hacer Lo ha análisis. dicho Miguel Bain, por Está ejemplo. bien, pero yo no creo eso. Yo creo que lo que debió haberse hecho acá era una mesa de concertación real para organizar esto de los precios. Yo te puedo reconocer, mirá, efectivamente nosotros para sostener el mercado interno protegimos la economía, podíamos discutir tema tarifas, tema energía. Digo, bueno, mesa de concertación, nos sentamos todos, nos ponemos de acuerdo, obreros, o sea, el movimiento obrero, los empresarios, el Estado, y salimos con un programa pro inversión. Ahora, esto no pasó. Dicen que los sindicatos no quisieron sentarse a la mesa en ese momento porque la inflación iba a aumentar. Sí, pero los Eso sindicatos dice el hoy gobierno, tendrían es que decir, estar... no quisieron, recién ahora Los se han sindicatos sentado. tendrían que estar hoy pidiendo, yo no me voy a poner a discutir si tienen que ir al paro o no, porque eso es resorte del movimiento obrero, yo no soy dirigente sindical, pero sí tendrían que estar discutiendo hoy 2 problemas graves que tienen. Uno, las importaciones que están hackeando el empleo, y otro, el problema de la caída del consumo interno, que está también, además, Pero el, hackeando el gobierno te salario. dice, pero el gobierno te dice que las importaciones son las de JAI que estaban paradas, No. que no estaban autorizadas, No, es decir, eso elementos te- estacionales, zanahoria, Te frutilla. invito a que recorramos
cerramos algunos comercios de la zona y te vas a dar cuenta. Yo te digo no. lo que dice el gobierno. El gobierno dice, no hubo un auge de importación. No sé, Lucio, ayúdame en esto, pero varios te dicen, son las de Jai que estaban atrasadas. Lo que pasa que si vos tomás los números absolutos, a veces no es tanto, pero si vos tomás los números relativos, sí, por ejemplo. Pero es una cuestión de expectativa. Hubo alimentos que crecieron 300, 400, 500, 600% en importación. No entraron millones de toneladas, entraron algunas, pero lo que pasa es que, claro, al productor local lo perjudicaste. Pero vos estás en un escenario hoy que tenés que Inglaterra vota al pueblo inglés salir del euro. En Estados Unidos hay una perspectiva proteccionista de la mano de Trump, inclusive de Hillary. Entonces, el mundo se cierra, tiende a ser proteccionista y nosotros queremos lograr una apertura generalizada que nos va a sacar de esto. No, nos van a caer toneladas de stocks que hoy no pueden vender en el mundo a nosotros. Y eso te pega en calzado, en juguetes, en textiles. A ver, ¿qué está diciendo la gente, Ezequiel, a través de las redes sociales en este bloque económico? A ver. Están entrando muchos mensajes, Mariano, como por ejemplo Carlos, que dice: mi bolsillo, el año que viene, en mi caso jubilado, perderé otro 20% como en este año 2016. También Rocamar, Yamila, lo veo vacío. Cuando la política deje de ser negocio, se acabarán los políticos. Una buena por acá. Tengo mucha fe y apuesto a este cambio que salimos adelante, dice Mirta. Sigan escribiendo. Bueno, hay gente que está bancando la parada porque considera que hubo un recambio político, ¿no? Como que hay mucha gente que se hartó a lo mejor del estilo que tenía Cristina Fernández. ¿Usted hace una autocrítica de esto, Ferretti? No, yo en eso... A ver, nosotros gobernamos 12 años y medio. 3 mandatos constitucionales. O sea, desde 1916 no se completaban 3 mandatos constitucionales. Sí. La presidenta se retira con una buena imagen y de hecho hoy la discusión es si puede o no ser candidato, o sea que tiene competitividad electoral. Y en 1916 los mandatos tenían al radicalismo proscripto. Bueno. Eran elecciones arregladas. Por eso te digo, antes de 1916. Segundo, el gobierno del Frente para la Victoria fue una elección que perdió por 2 puntos y ganó la primera vuelta, o sea que tampoco sufrió una catástrofe electoral. Quiero decir, después de gobernar 12 años, tener 9,5 millones de votos en primera vuelta, también revela que hay un sector de la población que acompañó mucho lo que hicimos. Efectivamente ganó la coalición Cambiemos, perfecto, ellos están gobernando en este momento. Ahora, y habrá un grupo de gente, algunos que tienen mucho dinero y que se han visto beneficiados, y habrá otro sector que confiarán que las políticas de libre mercado, no hay por qué descreer que no hay gente de derecha en este país que cree que es el mercado el que tiene que asignar recursos, incluso en sectores populares, ¿no? Ahora, Bain dice que no es un gobierno de derecha, es decir, que es un gobierno que inclusive ha cuidado el tema de los planes sociales, ha atendido el tema de la demanda social, es decir, lo dice Bain, no lo digo yo. A ver, conceptualicemos que es de derecha en la economía. Es alguien que piensa que el mercado es el que tiene que asignar los recursos en la economía. Que hay que dejar a los empresarios tranquilos, que hagan sus negocios y que eso va a generar... Pero el otro día el presidente le dijo que se rompan el traste, es decir, bueno, y les está achacando que aumentaron todo el año pasado cuando ganaron la elección. Sí, pero no regula ni... Nosotros regulamos una canasta básica. Es muy difícil pensar cuando hablamos de reactivación el año que viene, y lo decía Lucio, si Argentina no tiene alimentos baratos y energía barata, no hay ingresos populares que se sostengan, porque justamente si yo cada vez tengo que destinar más porciones de mi ingreso a la subsistencia, es decir, a comer y pagar los servicios, me queda menos tiempo para ir... ¿Vos creés que el año que viene el PBI va a crecer? El presupuesto nacional plantea que sí. ¿Vos creés que el PBI va a crecer? El presupuesto plantea 3,5, que es optimista, sí. Es muy optimista. ¿Vos creés que no? Yo no veo hoy... ¿Creés que va a crecer menos o que no va a crecer? ¿Cuáles serían los sectores, excepto minería, energía, que le van a consolidar unas tarifas bárbaras, y el agro, que le han bajado retenciones? ¿Cuáles son los sectores hoy se supone que generarían una dinámica? Se supone que va a haber mucha plata para obra pública y eso va a ser más trabajo, más movimiento de la rueda. La obra pública son 4 puntos el PBI. En nuestro gobierno fue 4 puntos el PBI. Hay que ver. Yo no veo cuáles son hoy desde el lado de la oferta los conductores del crecimiento, los sectores que van a decir, bueno, gastronomía, hotelería, sí, turismo, servicios, no lo veo. Y del lado de la demanda, como te decía antes, si vos le pegaste un tiro al consumo interno y no tenés un proceso de inversión, ni tampoco parece que las exportaciones levanten, es difícil pensar. Puede ser que haya un rebote de 1 punto, 2 puntos, pero yo no veo un escenario de crecimiento sostenido. No lo veo por este rumbo. Además, la tasa, cuando nosotros pensamos que hoy el Banco Central paga casi 27 puntos anuales, por poner una letra,
Cuando todo el mundo calcula, ¿y a mí qué me conviene? Y yo voy al banco y me dan 20% de interés. Cuando todos pensamos que lo más cómodo es ir al banco y llevarle la plata y no abrir un local, no vender más. Estamos embromados. Esto la Argentina lo vivió. Roberto, vos manejaste el Banco Ciudad en algún momento. Sí. Creo que fue en la época de Aníbal Ibarra, ¿no? Sí. Fue en esa época. Me tocó la crisis del 2001. De 2001, casualmente, ¿no? Donde en la ciudad no hubo bono en ese momento. En la ciudad no hubo bono, nosotros devolvimos primero que nadie los depósitos minoristas. Exacto. ¿Cómo evaluás esa dicotomía entre endeudamiento o emisión, ¿no? Y yo creo porque los economistas se dividen esto. Claro, ¿qué es menos malo? ¿La emisión o el endeudamiento? ¿Qué es menos malo? Sin duda, recurrir al crédito interno, sea por emisión o sea por tomar crédito interno, es mucho menos malo porque vos no tenés las condicionalidades que supone ir a tomar dinero al exterior. Y segundo, la condicionalidad de bimonetizar tu presupuesto, porque vos estás tomando deuda en dólares, pero vos recaudás en pesos. Claro. Entonces perdés la capacidad de manejar el tipo de cambio. Si mañana, ¿qué es lo que pasó en el 2001? Se vuelve insostenible el 1 a 1, porque se acaba el financiamiento voluntario y la economía explota. Claro. Cuando vos tenés un Estado muy endeudado... Ya no podías pagar la deuda. Y cuando tenés un Estado muy endeudado en dólares y recaudás en pesos, lo que se te produce, ni bien se te sube el tipo de cambio, es un crack en tu capacidad de pago. Y esto es el riesgo que estamos corriendo hoy. Se han emitido... Se decía que hasta ahora 32.000 millones de dólares han emitido hasta ahora. Sí, decían que se tomaron 50.000 millones en lo que va del año. Yo tengo visto 7.000 de provincias y el resto del Estado Nacional. ¿Es mucho o es normal considerando que veníamos casi de no tomar deuda? Primero, me parece que se podría haber tomado deuda, inclusive lo podríamos haber hecho nosotros, para reprogramar vencimientos y aliviar las cuentas. Lo que no puede ser es que tengamos un volumen de deuda como el que estamos tomando. Las reservas han crecido 10.000 millones, muy por debajo de ese volumen de deuda, y además hayamos ampliado el déficit fiscal. Sí. Es un 40% más alto que el que nosotros dejamos. Entonces, esto es complicado. Por eso se explica por qué el Banco Central, cuando va a la licitación, no puede bajar la tasa de interés. Si no, ahí sí tendríamos un escenario de reactivación. La provincia se endeudó en una tasa que dicen que es la más baja en 130 años. Y pagamos, yo digo, le pagamos a los fondos buitres. ¿Bajó la tasa de interés? Decían, pagamos los fondos buitres, automáticamente la tasa de interés se desploma. Vamos a niveles del 4%, porque estamos pagando 6, 7. Claro. ¿Cómo se llevan con la gobernadora en La Matanza? Institucionalmente bien, Nosotros, la verdad que los fondos que corresponden tanto por coparticipación como los fondos específicos están llegando regularmente. En ese sentido, la institucionalidad se cumple y se respeta. Hay mucha preocupación de nuestra intendenta, de Verónica Bagario, por varios problemas. Uno que ya son más macro, como es el tema del impacto en las tarifas. La intendenta ha presentado un amparo. Hay mucha preocupación sobre eso. Hay mucha preocupación por las industrias protegidas, como el caso de calzado, textiles, que se pierden puestos de trabajo cotidianamente. Y hay una relación con la provincia que, superado lo institucional, cuesta mucho. Cuesta mucho trazarnos un programa común de seguridad, cuesta mucho trazarnos un programa común de movilidad, en lo que vimos lo que fue el otro día el Metrobús. Cuesta mucho trazarnos un programa común de protección a la industria, aunque sea desde el costado de la oferta. Digo, todo se está haciendo hoy con fondos municipales. ¿Y cómo ves diciembre? ¿No? Porque La Matanza es un distrito crítico, es un distrito que tiene un bolsón de pobreza importante, dentro del 30 y pico %. A ver, antes de que me contestes, quiero ver qué dice la gente. Ezequiel, a ver, sobre economía, dale. Opinan como Olga, que dice, en mi caso será muy bueno, quizás el mejor de los últimos años, y espero también que se pueda recuperar la plata robada. Mar dice, mi bolsillo lo veo más vacío que antes. O Adrián, que también opina, si los K devuelven todo lo que dicen que robaron, el presupuesto 2017 da superávit. Bueno, ahí ya vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en ese tema. Bueno, te preguntaba por diciembre. ¿Cómo ves el tema de la atención social allí en La Matanza? A ver, nosotros tenemos previsto, y lo estamos haciendo desde el presupuesto, modificar lo que es inversión urbana y destinarlo a inversión social. Creemos que es importante porque hay una mayor demanda en los comedores, hay una mayor demanda en los centros de jubilados. Lo dijo la intendenta Magario, que a la noche están comiendo té con galletas. Hay una vuelta de chicos a los merenderos. El año pasado el chico salía del colegio y se iba a su casa a merendar. Hoy ya vuelven a los merenderos, entonces eso hay que asistirlo. Después, si queremos ver fantasmas y el estallido social, eso me parece que hay que dejarlo de lado porque ese tipo de cosas
se lleva puesto a toda la clase política. Se lleva puesto a toda la clase política. No hay ánimo en la gente de sentido social. Pero no, digo, hay que correrse de eso. Yo digo, hay que analizar fríamente los números de economía. El tercer trimestre, que suele ser un trimestre bueno, fue malo. La expectativa del cuarto trimestre es una expectativa por lo menos débil. Nosotros, ¿qué hacemos desde el municipio? Bueno, atender la demanda social con fondos municipales. El bono de 2.000 pesos para los estatales nacionales o lo que sea para los privados, porque depende de cada sector, ¿te parece un número razonable o no alcanza para mucho? Mira, nuestro municipio siempre pagó un bono a fin de año. El año pasado se pagaron los 2.000 pesos de motu propio. Así que ¿Y este año cuánto suponemos, va a ser? Bueno, eso lo tiene que decir la intendenta. Pero vos que tenés los números. Suponemos, sí, pero es una decisión política de la intendenta. Nosotros tenemos una situación fiscal ordenada. ¿Va a ser más de No, eso es una decisión que tiene que tomar la intendenta. Lo que te puedo decir es que de 135 municipios que hay en la provincia, 109 han pedido adelanto de coparticipación. Y La Matanza no ha pedido un peso ni debe un peso. Y eso me parece que es muy importante ¿Tenés decirlo. más mora en el impuesto municipal? Estamos viendo dificultades. Pero, nosotros tenemos un buen nivel de recaudación. En números, ¿cómo sería? ¿Cuánta mora había el año pasado? Y no, todavía no podemos anticipar eso, pero estamos viendo, sobre todo en el segundo semestre del año, en lo que va hasta ahora de octubre, que hay una desaceleración en el pago de las tasas municipales. Que la gente tarda más en pagar. Tarda más, empieza a caer un poquito la recaudación respecto a la inflación. La recaudación de la provincia está por debajo de la inflación, está en un 30 más o menos el interanual y sabemos todos que hay una inflación cercana al 40. Digo, la situación va yendo hacia un lugar complicado y no hay visos de repunte. Pero bueno, creo que el gobierno va a sostener definidamente el gasto público como red de contención y termina haciendo un ajuste sobre el sector privado. Y eso es delicado también. A ver, vamos a escuchar vamos a ver las declaraciones de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y después lo charlamos acá con Roberto Feletti. A ver, ¿qué dijo Frigerio? Ahí lo tenemos. Cristina Fernández tiene que estar a disposición de la justicia y rendir cuentas. ¿Qué le contestás al ministro del Interior? Primero, la presidenta Cristina está a derecho, o sea, se está presentando a la justicia, primero que nada. Y en segundo lugar, si hubo un gobierno que rindió cuentas, fue el nuestro. Permanentemente la presidenta estuvo hablando con la ciudadanía, presentando informes y rindiendo cuentas. Y creo que lo que me parece como muy trascendente y no omitir es que la justicia debe medir a todos con la misma vara. No podemos tener una justicia tuerta. Tenemos que tener una justicia realmente ciega. ¿Por qué decís que está tuerta la justicia? ¿Que ¿A quién no mide con la misma vara? Porque es evidente, ya que hablamos de la corrupción y qué sé yo, y si querés tocamos los bolsos de López. Sí, mañana declara López. Bueno, a 3 meses, 4 meses del hecho, todavía no sabemos quién le dio los bolsos a López. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que si hay problemas en la obra pública, digo, sería bueno, sería razonable investigar al conjunto de la obra pública. Eso es lo que pidió Cristina y pidió debido también en los escritos de presentar. El informe de vialidad nacional que hace los funcionarios de Macri, digo, para no tienen bien imparcial, dice claramente que Lázaro Báez no incurrió en problemas ni de sobreprecios, ni incurrió en problemas de obras que no había hecho y que cobró. Que hay algún desequilibrio en los certificados puntuales, pero que... Entonces, lo único que lo acusan es que tiene mucha obra pública en Santa Cruz. Sí, igual ahora, Lázaro Báez pero es el 38, perdóname, sí. en el conjunto de 1 a 50. Lázaro Báez es el número 38. ¿Qué pasa con los 37 contratistas de obra pública anteriores? Estamos de acuerdo. Tiene que haber una transparencia en toda la obra pública. Ahora, Maíquez y Policita, en el auto de pedido de indagatoria, están describiendo una trama que nos deja en las puertas del presunto delito precedente del lavado de activos. Porque creo que están hablando de una maniobra pergeniada para, de alguna manera, establecer una obra pública direccionada a un empresario con retorno por parte de alquileres de inmuebles. Hay todo un entramado. Bien, yo no quiero excluir a las declaraciones de Policita. Lo que yo digo es que, primero que nada, y yo no hablo de imputar, sino por lo menos como testigo, ya debieran haber llamado a todos los contratistas de obra pública de este país a ver
cómo era el sistema de obra pública, por qué López tenía 9 millones de dólares. Esto es lo primero que debieron haber hecho y todavía no se hizo. Y en segundo lugar, me parece que si nosotros revisamos provincia por provincia los contratistas de obra pública, vamos a ver que muchas veces se repiten esos contratistas. Bien. Entonces, digo, seamos ecuánimes en la discusión de lo que fue el proceso y de lo que es el proceso de obra pública en la Argentina. Porque si no, tenemos que decir que hay sospechas, y yo no lo creo que sea así, de direccionamiento de la obra pública a Caputo o a Calcaterra en la Ciudad de Buenos Aires. Agarremos cuánto es lo que se lleva Calcaterra y Caputo de la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a decir, y nos vamos a escandalizar todos. Ahora, agarremos cómo fue el proceso, cuántas, capacidad constructiva, 5 empresas grandes de obra pública en este país, Techín, Pescarmona, Cartelone, IEXA, Nique Caputo, digo, y los vamos a ver en todas las obras públicas de este país. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que hubo un direccionamiento a lo largo de todos los gobiernos de darle las obras públicas a esos contratistas? No. Entonces, tiene que ver con capacidad constructiva, tiene que ver con los ciclos de la obra pública, y eso es lo que está pidiendo Cristina que se investigue. Roberto Feletti, gracias por tu presencia. No, al contrario. Gracias. Y queda este tema planteado para nuestro invitado de algunos minutitos.